Vamos a dar inicio a la mesa del día de hoy de Ciencias Sociales. Para ello vamos a presentar a nuestro primer ponente, Henry Guillén, quien es magíster en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, le damos 15 minutos para que pueda empezar con su sustentación. Muchas gracias y agradezco también la invitación a la Red Peruana de Universidades y también contar con un panel en el que la idea puede ser compartir nuestras experiencias a nivel de investigación. Voy a compartir pantalla, por favor. Creo que ya se puede ver. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, la presente ponencia que voy a presentar se titula El bienestar subjetivo en la adolescencia peruana, identificando dominios y evaluaciones en un contexto no weird. Cabe resaltar que esta presentación se basa en el proyecto Ser Adolescente en el Perú, un proyecto que nace de un convenio entre UNICEF y la Universidad Católica, donde justamente la idea era buscar representar lo más cercanamente las diferentes adolescencias que hay en el Perú. Esta investigación fue publicada ya en el Journal of Research on Adolescence y quienes hemos participado de esta investigación fuimos Henry Guillén, quien les habla, Rafaela de la Puente y María Angélica Piz, que es coordinadora del proyecto. Un poco rápidamente para contextualizar, el bienestar subjetivo digamos, es una de las variables más estudiadas en la psicología social, sobre todo para evaluar la manera en cómo las personas en general evalúan tanto su satisfacción con la vida a nivel general como su satisfacción con algunos dominios específicos, además del balance de las emociones. ¿Cuál es digamos, el punto crítico sobre el bienestar subjetivo? Tradicionalmente, el bienestar subjetivo en países con gran variedad cultural, por ejemplo, como es el caso peruano, digamos, y con enormes condiciones de exclusión y precariedad y desigualdad, han sido estudiados bajo lentes de sociedades weird. ¿A qué nos referimos con sociedades weird? Que en sus siglas, digamos, en castellano implicarían sociedades occidentalizadas, industrializadas, educadas, ricas y en desarrollo, ¿no? Digamos, normalmente los lentes sobre los cuales han sido investigados este tipo de conceptos han sido sobre todo en sociedades occidentalizadas del hemisferio norte. Y eso lleva también a revelar una postura crítica por parte de las y los investigadores, digamos, que venimos de contextos como los que vivimos hoy en día en Latinoamérica, ¿no? Y ver de manera crítica cómo se van evaluando estos conceptos. En ese sentido, digamos, se hace necesaria, y ese es el punto de partida de esta investigación, una aproximación crítica que considere que hay particularidades culturales en países de contextos no weird, digamos, no digamos sobre estos países educados, occidentalizados, industrializados, ricos y en desarrollo, y uno de estos países, digamos, es el Perú. Y consideramos que las y los adolescentes transitan por esta etapa en una sociedad de características colectivistas, distinta a las sociedades weird, y que prioriza, por ejemplo, aspectos intrínsecamente importantes como el relacionamiento para su bienestar. ¿Sí? En esa ruta, justamente un motivo por el cual empezamos esta investigación fue adoptar una aproximación decolonial y crítica, sobre todo con el adultocentrismo, dado que mucha de la investigación sobre adolescencia y mucho del debate sobre las y los adolescentes en general toma en cuenta principalmente las voces de quienes no son adolescentes, ¿no? Y sobre todo muchas de las voces para hablar sobre la adolescencia han sido voces desde adultos. Y en realidad la idea es recuperar justamente las voces de las y los adolescentes peruanos, ¿no? Entonces, la gran pregunta sobre esta investigación fue cómo adolescentes peruanos de diferentes contextos definen su noción de bienestar y qué aspectos son los que priorizan para definir su bienestar. Rápidamente sobre el bienestar subjetivo, básicamente el bienestar subjetivo refiere al funcionamiento psicológico óptimo. Normalmente se estudia desde dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva más eudaimónica que tiene que ver con el funcionamiento óptimo y vinculado sobre todo a la teoría de la autodeterminación, y una perspectiva hedónica que tiene que ver sobre todo con la satisfacción a nivel hedónico del placer y sobre todo a nivel del balance de emociones. Ambas perspectivas, sobre todo, han tenido una tradición más cuantitativa, que es una tradición en psicología bastante recurrente y dominante. Ahora, el punto de partida para el presente estudio es focalizarnos en los dominios. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué aspectos de la vida constituyen aquellos que son valorados por las y los adolescentes y que podrían describir aquello que entienden como bienestar? ¿No? Entonces la idea justamente era apuntar a eso, ¿no? Identificar qué aspectos de la vida constituyen estas representaciones del bienestar para una persona. Es aquello que la persona valora y prioriza. Este tipo de estudios han tenido una tradición más cualitativa porque tienen una orientación más exploratoria, evidentemente, y lo interesante es que ya hay algunos estudios en el Perú que han tratado de explorar
justamente esa orientación sobre el bienestar focalizada en los dominios y sobre todo en contextos de adolescencia, ¿no? ¿Y qué se ha ido encontrando, digamos, en esa ruta? ¿Qué se prioriza, por ejemplo, en estudios sobre bienestar desde los dominios? El tener una calidad de empleo, tener oportunidades educativas, tanto a nivel global como a nivel de la familia, tener propiedades, tener, digamos, seguridad a nivel de un hogar, tener vínculos interpersonales de calidad, no solo de cantidad, ¿no? Y hay una suerte de diferenciación aquí por el ámbito porque se encuentran diferencias entre personas que viven en contextos más urbanos a diferencia de contextos más rurales. ¿Por qué nos interesa investigar el bienestar subjetivo en la adolescencia? Y hay enormes retos para su estudio, ¿no? Lamentablemente, digamos, la mayoría de estudios sobre bienestar subjetivo adolescente se han materializado sobre todo desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Normalmente, ¿qué quiere decir esto? Que a quienes se consulta sobre aquello que es importante para las y los adolescentes no son a las y los adolescentes, sino a adultos, ¿no? Que pueden ser sus cuidadores, maestros, entre otros. Y eso es una limitación importante porque básicamente el bienestar subjetivo refiere a una representación que hace la persona sobre su noción de bienestar, ¿no? Entonces eso tiene una limitación de contenido y de la calidad de información. No obstante, ya hay algunos estudios que se van desarrollando para este tipo de población y se va identificando que, por ejemplo, para las y los adolescentes, la calidad del vínculo que tengan con su familia, con sus pares y con sus docentes es súper importante, ¿no? El contar con oportunidades educativas es otro dominio importante para ellos, contar con una vivienda, con una alimentación de calidad, tener espacios de ocio y seguridad física también. Evidentemente, los contenidos a nivel socioeconómico, ¿no? Son importantes porque generan oportunidades de bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la evidencia peruana sobre esto? Y ahí me refiero un poco a la primera etapa del estudio ser adolescente en el Perú, que uno de los elementos más centrales para la noción del bienestar de las y los adolescentes es justamente la calidad de los vínculos. No solo con la familia, sino sobre todo también con los pares, ¿no? El acceso a la educación también es un punto importante, junto con el desempeño académico. Contar con seguridad física, lamentablemente en el Perú vivimos atravesados por situaciones de inseguridad permanentes y las y los adolescentes no son ajenos de ello, ¿no? Y el acceso a la educación sexual integral dado un mecanismo de prevención y que finalmente permite que las y los adolescentes tengan derechos sexuales y reproductivos de calidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos identificado en la pandemia? Que el cierre de las escuelas ha sido un frente muy limitante para las interacciones interpersonales y eso puede también mediar un poco en el relacionamiento interpersonal. Sabemos que los servicios de salud han sido una prioridad durante el proceso de pandemia y eso emerge también como un potencial dominio importante. Y sabemos que el miedo al contagio y los impactos económicos de la pandemia también impactan en la noción de las y los adolescentes sobre su bienestar. Entonces, en el marco de esa presentación, este estudio tiene básicamente dos objetivos, ¿no? El primero es identificar los dominios que estructuran la noción de bienestar subjetivo en un grupo de adolescentes de 3 regiones del Perú. Entonces, el primero es identificar qué es lo que se valora. Y lo segundo es, a partir de esas valoraciones, analizar cómo los adolescentes se evalúan a ellos mismos sobre su bienestar a partir de esta definición previa. Solo para contextualizarles un poco sobre el proyecto Ser Adolescente en el Perú, este proyecto ha tenido 4 etapas, estamos actualmente en la cuarta etapa. La primera etapa fue una investigación de tipo cualitativo, donde entrevistamos a 66 adolescentes de 3 regiones del Perú, de Lima, de San Martín y de Cusco, tratando de explorar cualitativamente diferentes variables, ¿no? Desde la identidad, la ocupación futura, el bienestar subjetivo, las relaciones interpersonales, el género y la sexualidad, entre otros, que están detallados en la parte izquierda del slide. Luego, durante el contexto de pandemia, realizamos una segunda investigación cualitativa donde de estos 66 adolescentes que participaron en el primer estudio, entrevistamos a 32 de ellos para ver cómo habían, digamos, cambiado o mantenido algunos de los resultados identificados en el estudio prepandemia. ¿Sí? Luego, hacia el año 2023, a través de un fondo de investigación del Vicerrectorado de Investigación de la PUC, estamos desarrollando un estudio ya más cuantitativo. A partir de la información cualitativa hemos construido un instrumento para evaluar diferentes variables asociadas a las y los adolescentes peruanos y estamos desarrollando un estudio cuantitativo con adolescentes de estas 3 regiones donde hicimos el estudio. Y en un siguiente paso estamos haciendo un estudio también cuantitativo tratando de saltar de la adolescencia temprana que se da durante la etapa escolar hacia la adolescencia, digamos, media en los estudios superiores, digamos, o aquello que hacen las y los adolescentes luego de acabar la escuela. Un poco estas son las características de las y los participantes de esta investigación. Tuvimos 32 adolescentes, igual número de hombres y mujeres, adolescentes también de San Martín, de Cusco y Lima, de áreas urbanas y rurales, con diferentes niveles de desempeño académico referido por sus docentes, ¿no?
¿Cuáles fueron los instrumentos que usamos? Primero una ficha sociodemográfica para caracterizar a cada uno de los participantes y una guía de entrevista que tuvo básicamente dos grandes preguntas. La primera pregunta fue plantearles una situación hipotética a cada uno de estos adolescentes sobre una persona de su edad y de las mismas características sociodemográficas que tenía y que comenta que le va muy bien en la vida y se siente feliz por ello. Y luego le pedimos a las y los adolescentes que entrevistamos que nos respondan a la pregunta de por qué esta persona se siente tan bien y siente que le va bien en la vida. Con ello identificamos los dominios del bienestar. Y la segunda pregunta tuvo que ver con una pregunta también centrada en la primera, fue, a partir de esto que tú me comentas sobre esta otra persona hipotética, enumerando los dominios, ¿cómo evalúas tú tu bienestar? ¿No? Entonces fuimos evaluando, fuimos creando con ellos una, digamos, primera evaluación sobre el bienestar y luego apelamos a cuáles han sido sus razones. A nivel de análisis de información, usamos una técnica de análisis temático para evaluar el contenido de las informaciones y claro, como toda investigación cualitativa, requiere un posicionamiento. En este caso, nos reconocemos como investigadores, digamos que venimos de una universidad como la Universidad Católica, mantenemos también nuestra explicitación en términos de las características del equipo de investigación, porque toda investigación cualitativa y cuantitativa en general requiere un posicionamiento de las y los investigadores, ¿no? Un poco a nivel de resultados sobre la primera gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que valoran las y los adolescentes en un contexto de pandemia y pospandemia, digamos, ¿no? Ahí identificamos alrededor de 6 grandes dominios. El primero es que un adolescente que le va bien en la vida, lo primero es que no tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, un elemento importante es no tener problemas económicos y disfrutar de una buena situación económica y socioeconómica a nivel familiar. Otro gran dominio del bienestar es un adolescente que mantiene buenas relaciones con su familia y también con sus amigos, ¿no? Y en esa línea, justamente, si un punto de partida es identificar que un adolescente tiene buenas relaciones con su familia y sus amigos, identificamos que el dominio relacional de las y los adolescentes es sumamente importante. Un tercer dominio que identificamos desde las voces de estos adolescentes que entrevistamos es que todo adolescente tiene aspiraciones en la vida y se esfuerza por llegar a cumplirlas, ¿no? Que tiene que ver ya con la capacidad de agencia que tienen cada uno de ellos. Lo mismo el siguiente dominio, que es un adolescente que le va bien en la vida, es un adolescente que se valora a sí mismo y tiene habilidades sociales para lograr un buen relacionamiento. Un siguiente dominio tiene que ver ya con lo educativo, donde a un adolescente que le va bien en la vida es un adolescente que rinde bien en la escuela y tiene oportunidades educativas. Y finalmente, el dominio del autocuidado, ¿no? Un adolescente que le va bien en la vida es un adolescente que cuida de sí mismo, resaltando ahí sobre todo elementos vinculados con la salud mental, que sabemos también que es un impacto importante de la pandemia. ¿Sí? Aquí algunas citas, no las voy a leer todas en realidad porque estamos ahí un poquito cortos del tiempo. Y luego de haber identificado estos, digamos, 6 dominios del bienestar, le hicimos la gran pregunta a las y los adolescentes: ¿cómo te evalúas tú? Y aquí tenemos algunos resultados particulares, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, considerando la región, identificamos que Cusco es una de las regiones a nivel de las evaluaciones y comparando con regiones que tiene evaluaciones menos favorables sobre su bienestar, ¿no? Mientras que Lima y Tarapoto tienen más o menos puntajes altos considerando la escala métrica usada con cada uno de ellos. A nivel de ámbito, los puntajes son bastante similares entre ámbito rural y urbano, tanto también a nivel de rendimiento. Identificamos que los hombres se evalúan mejor que las mujeres a nivel de su bienestar, que es algo que coincide muchísimo con ya la teoría revisada preliminarmente. ¿Qué factores podrían estar asociados con ello? Por ejemplo, en el caso del relacionamiento, ¿no? Que fue algo que muchas de las y los adolescentes entrevistados nos comentaron que era una de las razones base para sus evaluaciones. Sabemos que un elemento importante es la calidad del vínculo con la familia, ¿no? A diferencia de esta representación equivocada sobre la adolescencia que se distancia de su familia y se distancia de sus padres, en realidad estos adolescentes valoran muchísimo el relacionamiento con sus familias. Y si eso está siendo satisfecho a nivel familiar, va a ser un elemento, un factor importante para una evaluación positiva de su bienestar. ¿Sí? Otro elemento importante tiene que ver con las aspiraciones futuras y cómo ello, digamos, está pudiendo consolidar en la vida de estos adolescentes y cómo el rendimiento académico se exalta como una oportunidad educativa de desarrollo futuro, ¿no? Y el último elemento dentro de las justificaciones de las y los adolescentes para sus evaluaciones del bienestar tiene que ver con elementos ya internos, ¿no? Sobre todo su autoconfianza y su capacidad de agencia para poder desarrollar aquello que valora. ¿Sí? Ya para ir cerrando, digamos, a nivel de discusión y conclusiones, ¿qué es lo que hemos podido identificar en este estudio? Es que primero el bienestar subjetivo de este grupo de adolescentes está centrado primero en lo interpersonal, ¿no? En el dominio relacional. Es el dominio, al parecer, más importante para su bienestar. Y estamos hablando acá de un vínculo que tiene que ver tanto con sus familias como también con sus pares, ¿no? Y esto rompe un mito adultocentrista en el sentido también de que las y los adolescentes se distancian de sus familias y en realidad no.
terminan siendo muy importantes. Y de hecho, en otro estudio que estamos haciendo sobre el relacionamiento con la familia, lo que identificamos es que es un relacionamiento valioso que tiene su propia particularidad y es distinta a las expectativas que tienen de relacionarse con sus amigos o con sus docentes. Entonces, cada entorno cumple una función específica, ¿no? Otro punto importante son las oportunidades socioeconómicas, ¿no? Al grupo de adolescentes que entrevistamos nosotros responden a niveles socioeconómicos bajos o muy bajos. Entonces, estamos hablando de estudiantes que estudian en condiciones bastante precarias, ¿no? Y en ese sentido, la importancia de lo económico no tiene un valor únicamente individual como oportunidad de desarrollo solo para las y los adolescentes, sino tiene que ver con algo que hemos denominado endeudamiento familiar, que tiene que ver con esta meta de las y los adolescentes de también sacar a su familia de la pobreza, ¿no? Entonces, una noción de bienestar para ellos tiene que ver con el bienestar económico, no individual, sino que permita la movilización familiar. También hemos identificado que las aspiraciones futuras y el desempeño académico son oportunidades de desarrollo que colindan con su noción de bienestar subjetivo, ¿no? Vemos que el dominio relacional es uno de los más importantes y sabemos aquí que hay una relación específica con familia, otra relación específica con pares, otra relación específica con docentes, pero cada uno de estos tipos de vínculos suman a tener mayores evaluaciones positivas del bienestar. Y un punto ahí importante también es que vivimos en el Perú y el Perú, de hecho, en estudios psicosociales es evaluado como una sociedad más colectivista, digamos, ¿no? Entonces, identificamos que esto tiene mucho que ver también con el dominio relacional de las y los adolescentes en el sentido de que las relaciones interpersonales son muy valiosas para ellos y esto colinda también desde un análisis más cultural con las características propias de la sociedad peruana dentro de sus propias diversidades, evidentemente. Ya para ir cerrando, la influencia de la vinculación con cuidadores es sumamente importante y esto también encapsula un poco el tránsito entre la adolescencia temprana y media. Las y los padres no dejan de ser importantes para este grupo de adolescentes. Son importantes, pero van ocupando un rol en su proceso de transición durante esta etapa. Nuevamente, las oportunidades económicas y el endeudamiento familiar, en caso de no ser respondidas de manera satisfactoria, es un bloqueo de oportunidades futuras, ¿no? Nuevamente ya hablamos del dominio relacional y del colectivismo como una suerte de característica cultural de la sociedad peruana que enmarca también y permea la manera en cómo representamos el bienestar, sobre todo en el caso de estos adolescentes. Entonces, nada, yo solo me quería quedar con ello. Estas son un poco las referencias. Acá igual hay un QR donde pueden acceder también al estudio que ya se nos ha sido publicado, por si desean igual mayor información sobre lo que fuimos hallando en el marco de esta investigación. Muchísimas gracias por la invitación también. Muy bien, excelente, Henry. Bien, te felicito. Y bien, pueden por favor enviar sus preguntas para el final que puedan responder todos los ponentes. Gracias, gracias, Henry. Bien, ahora vamos a dar paso a nuestros segundos ponentes. Son Renzo González y Eno Bando. Voy a leer cada uno de ellos, su hoja de vida. Renzo González es licenciado en Economía, máster en Gestión de Tecnología por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, egresado de la Universidad Internacional, programa en Finanzas Corporativas, Política Económica y Planeamiento Estratégico de la Universidad en Valencia, España, especialista en gestión de proyectos, transformación digital, finanzas corporativas, emprendimiento y desarrollo tecnológico. La doctora Ena Obando es economista, abogada, investigadora RENACYT nivel 4, conciliadora, evaluadora externa de educación universitaria, acreditada por CINEACE, doctora en educación, doctora en derecho y doctoranda en administración, maestra en educación con mención en didáctica de la educación superior, maestra en derecho con mención en derecho civil empresarial, maestra en administración con mención en recursos humanos y maestra en educación con mención en gestión educativa y acreditación. Muy bien, les damos la bienvenida y adelante, pueden por favor compartir pantalla. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Red Peruana de Universidades por este espacio, por este evento y por permitir difundir algunas investigaciones que se están realizando en tema de ciencias sociales, que por lo general pues no son muy comunes ni muy vistos tampoco. El trabajo que traemos el día de hoy con Renzo es la visibilidad de los niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios del Perú, de mujeres en el Perú. Los pongo un poco en contexto. La universidad, siguiente diapositiva por favor, la Universidad Católica de Trujillo
es una institución privada de educación superior ubicada acá en nuestra ciudad, específicamente en el distrito de Moche. A la actualidad tiene 24 años. El próximo año los invitamos a nuestros 25 años, una actividad que queremos celebrarla pues como se merece, ¿no? Y está enfocada en dar una educación de calidad a todas aquellos estudiantes, pues que así lo requieran dentro de nuestro sector y del país, porque tenemos una influencia también en todo el Perú, con un toque, con todo el toque de la moral y ética bajo los principios cristianos. La universidad, al ser una universidad católica, está dentro de dos instituciones que les voy a comentar a continuación. La primera de ellas, siguiente diapositiva, por favor, es el CELAN. El CELAN es el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Es una organización de la Iglesia Católica que agrupa a las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Fue fundado en 1955 en Río de Janeiro, Brasil, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre los obispos de la región y apoyar el trabajo pastoral en el contexto de gran diversidad social y cultural. El CELAN apoya la misión evangelizadora de la Iglesia en la región, abordando desafíos sociales, económicos y políticos que afecten a la sociedad. Entonces, esto es importante que se note porque es misión del CELAN incluir el impulso de una evangelización que esté en sintonía con las realidades locales y promueve la justicia, la paz y los derechos humanos desde una perspectiva cristiana. Esta institución, más la siguiente, que es la ODUCAL, que es la Organización de Universidades Católicas de Latinoamérica y el Caribe, tiene como finalidad contribuir al progreso de la educación superior católica en Latinoamérica a través de acciones de colaboración orientadas a mejorar la calidad de la docencia, investigación, servicio a la sociedad y a perfeccionar la tarea fundamental de anunciar el Evangelio y servir como ámbitos de encuentro entre fe y cultural. Ambas instituciones organizan todos los años para todas las universidades católicas de Latinoamérica y el Caribe un concurso anual, ¿sí? Este concurso anual, siguiente por favor, este concurso anual tiene como finalidad el poder visibilizar, ¿sí? A través de proyectos de investigación, acción a poblaciones vulnerables del continente. Entonces, es así que todos los años, aproximadamente a inicios de cada año, hace un llamamiento a todas las universidades que son católicas de Latinoamérica y el Caribe para que presenten estos proyectos, insisto, para visibilizar aquellos invisibles dentro de nuestra sociedad. Entonces, este año se presentaron 50 proyectos, ¿sí? Ellos lo que hacen es financiar estos proyectos y también el poder luego difundir los resultados en todas las entidades católicas. Bien, de estas 50 propuestas de investigación para conocer la existencia de grupos sociales altamente excluidos en Latinoamérica y el Caribe, se seleccionaron 8 proyectos, ¿sí? 8 proyectos fueron los ganadores este año y tuvimos la suerte de estar dentro de estos proyectos y creo que de sus mismos nombres que voy a comentarles a continuación, se nota la importancia de cómo visibilizar a estas personas que son los más excluidos de los excluidos de este continente, ¿no? Entonces, aquí surgen temas como discriminación, injusticia, negaciones, silenciamientos, olvidos, maltratos a los que son sometidas estas poblaciones. Entonces, ellos, de hecho, prestan todos los fondos para todo y además la asistencia dentro de los procesos que van a permitir la realización y la posterior difusión de los resultados, ¿no? Entonces, para eso ellos tienen una serie de criterios para seleccionar estos proyectos que tienen que ver como, por ejemplo, la relevancia del segmento social seleccionado, la calidad y pertinencia de la propuesta, las fuentes y datos a utilizar, la calidad y el impacto estimado en el plan de difusión, en la comunicación, en la transferencia de resultados y la posibilidad de gestionar junto con la Conferencia Episcopal Nacional la comunicación y esta transferencia de los resultados. Entonces, también tuvieron en cuenta la calidad de los investigadores, el equipo de trabajo, los recursos destinados para la investigación, cómo nosotros vamos a destinar los recursos que ellos nos van a dar para el tema de financiamiento.
Bien, y de los ganadores, para que simplemente no voy a hablar de cada uno, nosotros vamos a hablar solo del proyecto en el cual nosotros estamos participando y es que hemos ganado, pero queríamos enfocar la importancia. Está SOS, Alarma en la Salud Integral. Esto tiene que ver con el desvelando los desafíos en poblaciones escolares infantiles vulnerables por temas de migración y lo está haciendo la Universidad Católica de Costa Rica. También tenemos poblaciones descartadas, invisibilizadas y silenciadas, las voces de los negros a través de la pastoral afro-latinoamericana, que lo está haciendo la Universidad Católica de Sao Paulo. Luego tenemos asociaciones cooperativas frente a la cultura del descarte en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? De la Universidad del Salvador. Luego tenemos Sobrevivir en la Basura de la Universidad Católica del Santa en Argentina. Luego tenemos Marginalidad, Discriminación y Exclusión de Firmantes del Acuerdo Final de Paz. Esto es el caso de Centro Cultural de la Casa de Trocha, La Paz, la Casa de la Paz en Bogotá, por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También tenemos el análisis de la población invisibilizada, marginada y discriminada a la luz de la interseccionalidad que afecta a las mujeres en las zonas rurales de Medellín, Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y finalmente, ¿no? Nosotros también estamos dentro, en la siguiente diapositiva, estamos dentro de este staff de ganadores con el tema de los derechos de los niños en los centros penitenciarios de mujeres en el Perú, que lo hemos presentado pues como Universidad Católica de Trujillo y en la cual mi compañero va a empezar a exponer el proyecto. Muchas gracias, doctora, por el pase. Bueno, como mencionaba la doctora Ena, justamente este proyecto lo que busca es poder visibilizar a una comunidad desatendida por prácticamente todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, ¿no? Esta comunidad que nosotros identificamos que requiere ser atendida con la mayor urgencia posible, que nos hizo acreedor de ganar uno de los proyectos, ¿no? De la Boducal y el CELAM, son los niños que viven en las cárceles con sus mamitas. Hay una realidad bien complicada en ese tema, ¿no? Y es que estos niños, por ley, a lo mucho pueden quedarse hasta los 3 años con las personas. Entonces, permítanme compartirles una presentación acá que tenía lista. A ver, aquí está. Ok. Entonces, bueno, la finalidad del proyecto es abordar la situación de esta problemática, ¿no? De los niños que viven en los centros penitenciarios de mujeres en Perú. Busca proponer medidas de intervención integral, es decir, no solamente atacar el aspecto legal, sino también otros aspectos, ¿no? Como el tema social, el tema de salud, el tema de derechos en general que se están vulnerando y que nosotros estamos identificando. Em, Acá les quiero presentar de manera rápida cómo es que un niño pasa por las distintas etapas o cuáles son digamos, los caminos que atraviesa este bebito, este niño o niña cuando está ingresando al penal, ¿no? Bien puede ser que nace en prisión porque llega la madre, la persona que va a la cárcel, llega ya embarazada, ingresa con la madre porque está en su derecho siempre y cuando tenga menos de 3 años, o hay situaciones también bastante duras en las que el embarazo se da dentro del penal, ¿no? El INPE garantiza en todas sus posibilidades algunos de los derechos que estos niños deben tener. Sin embargo, existe una brecha bastante grande todavía que atender, ¿no? Y justamente estamos trabajando para poder proponer una hoja de ruta, ¿no? Un plan de trabajo y como Universidad Católica y como red de universidades católicas también aportar nuestro granito de arena. Entonces, hay afecto y digamos hay consecuencias a nivel emocional, a nivel cognitivo, social y de salud en los niños. Inclusive hay más derechos que se están vulnerando, por ejemplo, el derecho a una buena alimentación, el derecho a la familia, a poder rodearse de familia y de crecer en libertad, ¿no? A pesar de que estos niños no tienen la culpa de estar ahí. Entonces, la justificación para desarrollar el proyecto es obligación, o sea, tenemos la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de estos niños, ¿no es cierto? También asegurar su desarrollo integral, como lo estaba mencionando hace un momento, buscar generar conciencia. Parte de los objetivos finales que estamos tratando de alcanzar
es que podamos involucrar a diversas instituciones, eh, familiarizarlas con el problema y que se concienticen con esta brecha y ver cómo pueden ellos aportar. Nosotros formamos parte acá en La Libertad de un vasto y amplio ecosistema emprendedor, innovador, de negocios, diversos sectores productivos que desconocen esta realidad y muchos de ellos están comprometidos con causas sociales, pero no saben cómo aportar justamente a estas causas sociales. Creemos firmemente que poder visibilizar y poder concientizar de que existen estas personas y hay una brecha que se está dando, hay derechos vulnerados, es justamente un camino, digamos, interesante para que estas instituciones puedan involucrarse en el tema, en el tema social, ¿no? También se aspira a generar reflexión y concientización sobre la importancia de proteger los derechos de la infancia en entornos penitenciarios. Acá les quiero mostrar, según la Defensoría del Pueblo, que tiene mapeado este problema, pero no pasa de un tema descriptivo, de un tema de diagnóstico nada más, ¿no? Hay falta de acceso a servicios básicos, salud y alimentación. Hay un tema de educación y oportunidades de desarrollo. Hay muchos niños que los papás, inclusive desde los 2 años, les están tratando de inscribir a instituciones educativas para estimulación temprana, para que tengan esa oportunidad de socializar con otras personas desde chiquitos. Y esa oportunidad a estos niños encarcelados prácticamente con sus madres se les está vulnerando también, ¿no? Ha habido casos en los que la violencia y el abuso que sufren algunas mujeres por otras mujeres dentro de los centros penitenciarios también llega a consecuencia de los niños, ¿no? O sea, hay niños que sufren también de este abuso y estamos haciendo un trabajo bastante duro para poder identificar qué tanto, qué tanto de esta población de niños también son abusados y violentados dentro de las cárceles. No crean que es un tema de que no tienen simplemente derechos, oportunidades, sino que también sufren de abuso y eso puede generar muchos problemas psicológicos más adelante en los niños cuando se vayan con sus familias. Y hablando de eso, justamente otro de los derechos que se vulneran es el derecho a eso, a la familia. Se separan de sus cuidadores primarios a los 3 años y después. Ahorita les voy a mostrar un mapa de cómo el INPE hace ese proceso de, digamos, vamos a llamarlo de despojo de la madre y van a ver pues realmente que es un tema pues que no se lo quiere uno ni imaginar, ¿no? Esto todavía quería mostrarles. Miren, cuando el bebito cumple los 3 años de edad, ¿ya? Puede solicitar la madre antes de los 3 años que se vaya el niño y pase una pre-evaluación, ¿no? Pero si no es así, hasta los 3 años es la edad máxima que se puede quedar. Se solicita el egreso y pasa al director del penal respectivo la solicitud y se hace una evaluación, ¿no? Y ahí entran las asistentes sociales y también la unidad de ayuda social del mismo INPE a hacer una evaluación, se contacta con los posibles familiares que pueden recibir a estos niños y empiezan a evaluarlo, pero de por sí no hay un aseguramiento del bienestar de este niño, ¿no? Estos 3 años que este niño ha pasado encerrado en el centro penitenciario, eh, con derechos vulnerados, eh, no hay forma de poder mitigarlos hasta el momento, ¿no? No hay un plan que asegure o que trate de asegurar al menos que el niño está saliendo en condiciones para poder adaptarse a la familia, a donde vaya a ir, etcétera, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo nosotros como Universidad Católica, acreedora de este proyecto, de este fondo, trabajado con el CELAN y lo Ducal. Es justamente poder establecer una hoja de ruta, un plan de trabajo, estudiar de manera cuantitativa y cualitativa cuál es la realidad, porque hay estudios previos, pero son muy sencillos, son por encima, quizá no han tenido apoyo, etcétera. Son invisibles de los más invisibles, ¿no? Y lo que queremos es marcar, digamos, un inicio a poder atender a esta población vulnerada, ¿no? A poder generar alianzas, poder visibilizar a estos niños que no tienen la culpa de estar ahí
y nosotros también como, digamos, Universidad Católica, ver la manera de aportar, ¿no es cierto?, a la sociedad a través de esta problemática. Entonces, bueno, ese es el proyecto que estamos ahorita en plena ejecución, estamos trabajando duro, estamos viajando a las, a algunos centros penitenciarios, recopilando información, generando audiovisuales, ¿no? Estamos conversando con directivos, etcétera. Estamos yendo a Chorrillos, nos estamos yendo a la selva, a la sierra, viajando por todo el Perú, diagnosticando, caracterizando este problema y proponiendo una mejora, proponiendo una mejora para poder, digamos, tratar de mitigar esta brecha invisible para muchos, muchos actores políticos, sociales, económicos de nuestra sociedad. Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado trabajando, seguimos trabajando y esperamos con mucho gusto sus comentarios, aportes, preguntas y sugerencias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Renzo, muchas gracias doctora Ena. Muy interesante su participación, excelente. Bien, vamos a, por favor, invitarlos a seguir dando sus preguntas para que al final podamos hacerlo a todos nuestros ponentes. Vamos a ver a nuestro último ponente de esta mesa, el doctor Osvaldo Turpo, investigador socioeducacional en procesos de formación en espacios virtuales, tratamiento mediático en los resultados educativos, políticas de formación docente, didáctica y currículo en la enseñanza de las ciencias. Profesor del área de investigación educativa, docente ordinario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, postdoctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Colombia, Portugal. Muy bien, doctor, le damos la bienvenida y Muchas le invitamos, gracias. por favor, a compartir su pantalla. Adelante. Muchas gracias. Sí. ¿Se puede ver? Aún no, doctor. Hola. Sí, ya se ve, doctor. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes al público y a quienes nos acompañan en la mesa. El estudio que les vamos a compartir tiene por título La alfabetización mediática e informacional en la formación ciudadana de estudiantes de una universidad pública peruana. Bien, empezaremos planteando el problema, ¿no? Nosotros partimos del reconocimiento de dos variables o constructos sumamente importantes en la sociedad actual, tanto la alfabetización mediática e informacional como la formación ciudadana, pero que en nuestro contexto tiene escasa valoración o aceptación y consideración para afrontar las diversas situaciones que ocurren en nuestro país, ¿no? Hay un desinterés manifiesto en torno a ello. Podría verse exclusivamente en el campo educativo por la diversidad socioeconómica de la población estudiantil, dado que esta diversidad genera una serie de brechas, no solamente brechas por el acceso a los recursos, sino también una brecha de capacidades, ¿no? También esta suerte de ausencia de estas variables, aunque recientemente en los últimos tiempos ha empezado a adquirir cierta vitalidad, pasaría por su no integración en los currículos académicos, ni en educación básica, ni en educación superior. Esta ausencia podría determinar una suerte de un consumismo mediático sin una suerte de desarrollo de un pensamiento crítico frente a los medios y a la información. De otro lado, en el contexto propiamente ciudadano, estaría generando una serie de consecuencias que están asociadas a la participación cívica y con un limitado civismo, una suerte de pasividad, así como también ser presa fácil de la desinformación. Entonces, frente a esto, cabe la necesidad de un enfoque integral y en ese sentido nosotros nos hemos abocado en este primer estudio base, abordarlo de modo tal que podamos vincular ambas competencias o ambos tipos de alfabetización trascendentes en la sociedad digital actual. Empezamos a definir nuestra primera variable, la alfabetización mediática e informacional, que es una suerte de sumatoria de un conjunto de variables que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que la UNESCO, como la instancia supranacional que de algún modo regula su manifestación, lo ha ido integrando hasta constituir lo que se conoce la alfabetización mediática e informacional.
En la actualidad podemos concebirla ya como una suerte de paradigma formativo integral que busca unificar estas distintas competencias que contribuyen a la transición mediática e informacional, permitiendo el desarrollo de habilidades esenciales para vivir en una sociedad la cual estamos inmersos, llenas de información y donde hay una primacía y hegemonía de ciertos medios de comunicación, de modo tal que esta reflexión debe contribuir a discernir entre la desinformación y el contenido fiable, poder distinguir entre información real y la que no lo es, ¿no? Asimismo, dotar de capacidades que permitan una posición crítica frente a los medios y poder entender también el rol de los proveedores de información. De modo más directo en el aspecto social, contribuye al fortalecimiento de la gobernanza democrática, desarrollando una ciudadanía global, informada y participativa, dado el conjunto de capacidades que asocia la manifestación de la AMI, ¿no? Como reflexión mediática informacional. Y también se enfoca al desarrollo del bienestar colectivo, por las características en las cuales estamos inmersos, un mundo globalizado y dinámico, donde los cambios ocurren en cada momento y a los cuales no podemos estar distantes de ello, ¿no? En ese sentido, también, por otro lado, la alfabetización del cual que queremos, perdón, tipo de competencia del cual queremos conocer su presencia y saber cómo se manifiesta a fin de establecer una interrelación entre ambas es la formación ciudadana, o más propiamente reconocida en la literatura, dado el contexto actual como e-ciudadanía o ciudadanía digital, que son también algunas denominaciones que forman parte del quehacer de la formación ciudadana. Nuestra sociedad, caracterizada como una sociedad emergente, fundamentalmente las sociedades latinoamericanas, tiene esa tipificación, está inmersa en una serie de cambios económicos, sociales y tecnológicos que van, de algún modo, alterando o haciendo que nuestra sociedad discurra por unos cambios dinámicos e intensos que se manifiestan en las diferentes áreas de desarrollo humano y social, ¿no? Esto ha supuesto una suerte de enfrentamientos internos entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, ¿no? Que pone en cuestión el desarrollo de áreas sumamente importantes como educación, la gobernanza y la equidad social. Una relación tensa entre élites, dado el proceso de democratización en el cual estamos inmersos, pero que tiene una suerte de resistencias del lado de las élites económicas que no propician a esa suerte de participación y dinamización más amplia de la democracia, ¿no? En ese contexto es que se manifiesta la ciudadanía digital, ¿no? O como habíamos llamado la e-ciudadanía, que posibilita el acceso y manejo de información, pero que en nuestro contexto se da de un modo limitado en aspectos de una participación más crítica y ética en los diversos entornos o plataformas o redes sociales en los cuales se expresa ello, lo cual hace que la formación ciudadana se convierta en una competencia crucial, ¿no? De ese modo podremos tener mejores respuestas para asumir nuestros compromisos frente a este tipo de sociedades con las cuales se nos ha caracterizado como sociedades emergentes, y que va este desarrollo propiciado a través de la formación ciudadana va más allá de la acción cívica tradicional, ¿no? Se aspira más bien a la construcción de un ciudadano crítico, participativo, que ejerce ciudadanía no solo en el ámbito presencial, sino con mayor razón en el ámbito digital, todas las características de los sujetos de estudios que hemos definido para este estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, este estudio base, que forma parte de un conjunto de estudios que algunos concluidos y algunos por iniciar, parte de un fondo concursal financiado por la Universidad Nacional de San Agustín y asimismo que forma parte de un proyecto, un fondo europeo en convenio con varias universidades de Andalucía, tiene como propósito responder en primera instancia cuál es la naturaleza de la relación, cómo se relacionan, si quiere entenderse así, la alfabetización mediática informacional y la formación ciudadana en estudiantes de la Universidad Pública en Perú. Está dirigido básicamente a sujetos universitarios. En esa línea nos hemos propuesto varios objetivos: medir los niveles de logro de la alfabetización mediática y la formación ciudadana a través de instrumentos que nosotros hemos elaborado, ¿no? Esta necesidad de elaborar instrumentos, a pesar de que existen en el contexto global una infinidad de ellos, responde a las características particulares de nuestro país, ¿no? De ser un contexto completamente diferente a lo que ocurre en realidad, es donde estas competencias tienen un mayor desarrollo. Se trata a partir de ello, de ese recojo de información, evaluar qué relación se establece entre ambas variables y estimar la incidencia de los factores socioformativos. Hemos incluido aquí factores socioformativos, lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, cuál es su presencia y cuáles son, y cómo estos inciden a su vez en la relación que se construye entre AME y la formación ciudadana.
Partimos de nuestra hipótesis que existe una relación significativa y positiva entre las competencias percibidas por los estudiantes, tanto del AMI y la formación ciudadana, donde hay un mayor dominio de AMI, es nuestro supuesto, se asocia a niveles más altos de desarrollo de la formación continua. Hay un conjunto de hipótesis específicas donde señalamos que los estudiantes universitarios que tienen niveles altos de competencia, tanto en alfabetización mediática, informacional y formación ciudadana, ¿no? Si nuestro supuesto de partida existe una relación significativa entre las competencias percibidas en AMI y formación ciudadana y los factores socioformativos, creemos que los factores socioformativos, es decir, tanto de carácter personal, socioeconómico, tecnológicos, formativos, tienen incidencia en la relación construida entre la AMI y la formación ciudadana, ¿no? Bien, a partir de este planteamiento de problema, hemos desarrollado toda una metodología de carácter cuantitativo, cuyo propósito es describir y explicar este fenómeno que estamos estableciendo como tal. Nuestro propósito, por lo menos para este estudio, no responde a un paradigma no experimental y es de naturaleza ex post facto. En ese sentido, se han construido los tres instrumentos. Uno primero que está dirigido a recoger cuestionarios de datos socioinformativos de los estudiantes de una universidad pública de Perú, que los hemos agrupado en un conjunto de factores, que son 4 de ellos, factores personales, en los cuales está edad, sexo y otros, factores socioeconómicos, factores tecnológicos, factores formativos. Un siguiente cuestionario tiene que ver con la posibilidad de medir la alfabetización mediática e informacional a través de una definición de 7 dimensiones que creemos nosotros componen al mismo y que parten de la revisión de literatura y la adaptación al contexto cultural nuestro. Lo mismo el cuestionario de evaluación de la formación ciudadana. Para ello, nuestro estudio lo hemos enmarcado en un contexto de nuestra universidad pública, la Universidad Nacional de San Agustín, en la cual hemos determinado, en razón a las actas de matrícula del año anterior, una muestra de 906 estudiantes distribuidos en las diversas áreas de conocimiento y también en las facultades de estudio. El muestreo que hemos seguido es de naturaleza probabilística. Previamente los instrumentos han sido validados por expertos. Vuelvo a repetir, hemos elegido para que contextualicen estos instrumentos que son más de uso global, a nuestra realidad a expertos tanto nacionales como latinoamericanos, quienes a través de la validación realizada, pues hemos obtenido una VDIQ de 0.95, ¿no? También el mismo ha sido sujeto de un análisis de confiabilidad con los datos, tanto con el alfa de Cronbach como con el omega de McDonald, los cuales nos dan un valor alto de fiabilidad que nos ha permitido luego seguir y continuar con el estudio y con la consiguiente aplicación del mismo. Bien, poco para comentarles los resultados, ¿no? Hemos ido agrupando resultados en relación a los factores que han ido emergiendo y que están relatados en los instrumentos. Los primeros resultados que tenemos sobre los factores socioformativos. Estos factores son importantes porque nos dan una fotografía de cómo son nuestros estudiantes, los que cursan estudios en nuestra universidad. La gran mayoría de los encuestados universitarios oscilan en ese rango de edad, entre 18 y 25 años, una edad media de 21.20 años. Es apreciable una amplia variabilidad de las edades. Hay una mayor presencia de una población masculina. Esto también en concordancia con algunos estudios, algunos informes que hace la SUNEDU. Y esto es importante, esta disparidad es importante considerarlo en la interpretación de los datos, ¿no? Entre los factores socioeconómicos, estamos un poco sintetizando los diversos factores que forman parte de este primer recojo de información. Casi 3/4 de los estudiantes encuestados vive con sus padres, a pesar de ser una ciudad que acoge bastantes estudiantes de una procedencia muy diversa, sobre todo de las zonas del sur. Hay un alto porcentaje que aún mantiene su relación con el vínculo familiar. Y esa convivencia tiene un impacto significativo en la toma de decisiones. Entre los factores tecnológicos, más de la mitad de los hogares tiene una computadora, es decir, no sería un pretexto para no alfabetizarse mediática e informacionalmente el no tener acceso a una computadora, ¿no? En todo caso, no sería el principal factor mismo. La gran mayoría de estudiantes utiliza Internet, y esto por declaración de ellos, básicamente con fines académicos. Hay un grupo pequeño que usa con fines de entretenimiento y otros, ¿no? Entre los factores formativos, los sujetos de estudios están más ampliamente representados por las facultades de ingeniería, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Y los sujetos de esta muestra también son gran parte de los que cursan los primeros semestres de estudios.
Los estudiantes del área de biomédica presentan una menor representatividad. La muestra también son los que cuentan con menor número de estudiantes, ¿no? Y estos estudiantes que cursan en ciencias biomédicas están en la etapa intermedia de su formación, es decir, entre el quinto y el octavo semestre. Bueno, sobre este primer reconocimiento, hemos trabajado en una segunda, perdón, acá hay un error, es sobre la apreciación mediática y algunos primeros resultados que vamos a mostrarles aquí, ¿no? A nivel de, eso responde básicamente a una naturaleza más descriptiva del mismo. La mayoría de estudiantes alcanza un nivel alto en apreciación mediática, con una media de 2.7 de 4 puntos, ¿no? Es media, superando media alta, ¿no? Y una baja desviación estándar, lo cual nos da a comprender que pues hay un nivel de afirmación de esta competencia, que si hay ciertas habilidades que se han solidificado. Una de esas dimensiones que nosotros creemos que es sumamente relevante y que muestra ese dominio de esas habilidades es lo que se conoce como la literalidad digital e informacional, que difiere de lo que es la competencia, ¿no? Mientras que alfabetización o competencia tienen un carácter terminal, la literacidad como concepto asocia más bien una suerte de continuidad, no hay un marco de término del mismo. En la otra dimensión asociada a AMI es la alfabetización mediática crítica. Más de 3/4 partes de los estudiantes alcanzan un nivel alto de alfabetización mediática crítica, lo cual es significativo, pero que luego en resultados que vamos a ver más adelante parece no manifestarse en el mismo sentido, ¿no? Competencias en medios y producción de contenidos se encuentra en un nivel medio, igual el pensamiento crítico mediático se encuentra del mismo modo, lo cual cuando comparamos estas dimensiones de la competencia AMI, encontramos algunas diferencias, sobre todo en las áreas de estudio donde hemos evaluado, ¿no? Si bien es cierto, se puede encontrar una robustez del dato de la transición mediática a nivel global, pero esto existe menor proporcionalidad, nivel de logro tanto en ciencias básicas e ingenierías como en ciencias biomédicas, ¿no? Lo cual demanda que hay que enfatizar en estas áreas para poder mejorar el nivel de desarrollo, ¿no? En general, aunque la mayoría de estudiantes estén en niveles altos o medios en AMI y sus dimensiones, se necesita enfatizar en algunas dimensiones de esta alfabetización mediático informacional, como la competencia de producción de contenidos y el pensamiento crítico mediático, a fin de poder elevar estos valores de la alfabetización mediática informacional. Sobre la formación ciudadana, ahora sí, esta diapositiva pertenece y a la anterior era sobre la alfabetización mediática, podemos reconocer que los niveles de logro en esta competencia pues en la mayoría de individuos se alcanza un nivel más alto, indicando esa sólida comprensión y habilidad en la formación ciudadana. Entre las dimensiones que componen los espacios de formación ciudadana son alcanzados por la mitad de los encuestados, con un nivel medio. Um, la otra dimensión de uso de fuentes para afirmar la e-ciudadanía o ciudadanía digital, que son los espacios offline, online, pues más de la mitad alcanza un nivel alto. Eh, el desarrollo de habilidades para indagación en redes, que forma parte de la formación ciudadana, casi 3/4 partes de ellas se encuentran en un nivel medio, sugiriendo que hay un uso funcional de las mismas, pero que podría ser susceptible de mejoras, ¿no? Habilidades de participación en estos diversos espacios, porque los estudiantes universitarios se movilizan tanto a nivel presencial como en el contexto virtual. Un 65.4% está en el nivel medio, mostrando habilidades razonablemente buenas, ¿no? Control sobre peligros y riesgos en la red, que es parte también de las características o dimensiones que definen a la formación ciudadana. El 67.1% está en el nivel medio. En general, ya viendo el nivel de desarrollo por áreas, podemos señalar lo siguiente, ¿no? Que los estudiantes de ciencias sociales y ciencias básicas en ingeniería presentan competencias ciudadanas sólidas. Ese déficit es manifiesto en el área de ciencias biomédicas, ¿no? Por lo que es importante intervenir en ellas a fin de mejorar su formación en ciudadanía o ciudadanía digital y fundamentalmente en el manejo de los riesgos digitales, ¿no? Los resultados en general indican que la mayoría de estos individuos están en niveles medios o altos en formación ciudadana, con fortalezas y áreas de mejora que han sido claramente identificadas a través del procesamiento de la información de este cuestionario en concreto. Ahora, a fin de establecer qué relación existe entre ambas variables, hemos realizado algunas pruebas de carácter estadístico
y algunos de los resultados nos indican que el sexo no influye significativamente en la mayoría de las competencias, es decir, este nivel de logro, sobre todo en AMI, no está definido por el hecho de ser varón o mujer. Entonces, mientras que en la edad sí ocurre eso, ¿no? Los estudiantes de mayor edad presentan un mayor desarrollo de competencias, tanto en AMI como, perdón, en AMI y a partir de la relación de sus factores socioformativos, indicando que la madurez y la experiencia, es decir, a mayor edad, se logra un mayor desarrollo en la alfabetización mediática e informacional. Quienes viven solo, es decir, no, están fuera del hogar, de su hogar materno, pues desarrollan un nivel medio más alto en AMI, sugiriendo que la autonomía fomenta el desarrollo de estas habilidades mediáticas. Como dijimos también, el número de computadores en el hogar no afecta a la gestión mediática e informacional, lo que los que tienen una sola computadora tienden también igual a mostrar mejores resultados, ¿no? Dado quizás a esta optimización del recurso, dado que comparten esa misma computadora con varios otros usuarios, ¿no? El uso moderado o intensivo de Internet está relacionado con mayores niveles de alfabetización mediática e informacional, es decir, mayor conectividad en Internet se relaciona con mayores niveles de alfabetización mediática e información, donde el uso académico resulta más beneficioso que el uso para el entretenimiento. No se encuentran diferencias significativas en las áreas de estudio en el nivel de logro de alfabetización mediática, ¿no? Lo que indica que la AMI es relevante para todos, ¿no? Claro que existen diferencias de conjunto en el área, pero en términos de diferencia significativa, pues parece no apreciarse ello. La AMI está más influenciada por factores como la edad, la convivencia, el número de computadores por hogar y el uso académico de Internet, en contraste donde no prima, es decir, no se asocia, parece no estar influenciada por el sexo, ni el estado laboral o el área de estudio. Lo que podría dar a entender que el desarrollo de la AMI está vinculado más a la experiencia personal, la autonomía y los hábitos tecnológicos. Ahora, esto mismo calculado ya en torno a la formación ciudadana, podemos observar que se manifiestan diferencias significativas entre sexos, ahí sí se logra evidenciar ello, en algunas áreas en concreto, ¿no? En el área de comunicación y desarrollo colaborativo, pero no en otras áreas que también forman parte de las dimensiones de la alfabetización mediática, como la participación ciudadana digital, el activismo en comunidades virtuales y la responsabilidad digital ciudadana. Ahí no tiene mayor relevancia el sexo. La formación ciudadana no muestra diferencias significativas ni por edad ni por sexo, sugiriendo que estos factores no son determinantes en el desarrollo de la formación ciudadana. No se encontraron diferencias significativas en esta relación, aunque los estudiantes que no trabajan tienden a tener un rango mayor, superior en términos de los resultados manifiestos alrededor de la formación ciudadana. Hay diferencias significativas en la formación ciudadana según la convivencia que los padres y número de personas, siendo más favorable el nivel de formación ciudadana alcanzado por quienes no viven con sus padres y han desarrollado un grado de autonomía o conviven con pocas personas, ¿no? Lo que indica que la independencia y la autogestión contribuye al desarrollo de la formación ciudadana. Esto que también es apreciable también en otros estudios, un entorno de vida confortable y el uso académico de Internet se asocian positivamente con la formación ciudadana, ¿no? Esto da cuenta de que tanto el vivir confortablemente en una vivienda saludable o con el confort necesario, también el acceso a las tecnologías y hacer un uso pertinente de ello para los estudios es trascendente en el desarrollo ciudadano de los estudiantes universitarios. En términos de las áreas de estudio, la formación ciudadana difiere significativamente, es más apreciada en estudiantes de ciencias biomédicas, lo que sugiere que en esta área, ¿no? La orientación científica que se le imprime a la formación de futuros profesionales en esta área de formación, las ciencias biomédicas, propicia el desarrollo de competencias ciudadanas. Entonces, la independencia de la residencia, la satisfacción con el entorno de vida y el uso académico de Internet son factores claves para el desarrollo de la formación ciudadana, mientras que el sexo, la edad y la condición laboral no tienen mayor significatividad en la formación ciudadana. Bien, ahora relacionando la alfabetización mediática y la formación ciudadana, perdón, encontramos que hay una relación positiva y moderada, no es tan significativa como habíamos esperado, la que ligeramente alcanzamos 0,59, sugiriendo que niveles más altos de AMI están asociados con un fortalecimiento de la formación ciudadana. Sin embargo, creemos, después de hacer cantidad de revisiones, estudios similares, dado el nivel moderado de correlación encontrado, que esta correlación es incremental. ¿Qué significa esto, no? Que el hecho de vincular las
amplias no asegura necesariamente un cambio significativo en la formación ciudadana. Dependerá de otros factores que concurren a ese hecho. Ahora, cuando empezamos a aplicar el modelo de ecuaciones estructurales para modelar aquellas relaciones que en mejor grado busquen la explicación de la incidencia de los factores socioformativos, factores de carácter personal, socioeconómico, tecnológico y formativos en esa relación construida entre la tradición mediática informacional y formación ciudadana, encontramos que sí, la AMI como variable tiene un efecto predictivo significativo sobre la formación ciudadana, es decir, incrementos de AMI están asociados con incrementos en la formación ciudadana, ¿no? Eso lo hemos comprobado estadísticamente, ¿no? Lo que lleva a entendimiento de que en la medida que fortalezcamos la transición mediática e informacional, podremos propiciar una ciudadanía más comprometida y crítica. Viendo a nivel de los factores ya personales, cómo inciden estos en esa relación construida entre la AMI y la formación ciudadana, de los factores personales, solo la edad es la que muestra un efecto mediador significativo, ¿no? Aunque negativo, es decir, incide, aunque de manera negativa, indicando que a mayor edad el impacto de la AMI en la formación ciudadana disminuye ligeramente. Es decir, sucede contrariamente a la relación inicialmente establecida. En la relación propiamente construida entre AMI y formación ciudadana, la edad, como uno de los factores personales, más bien contribuye de manera negativa, generando una disminución ligera de esta correlación. En términos de factores socioeconómicos, la AMI es clave para fortalecer la formación ciudadana, aunque una de estos factores socioeconómicos, la insatisfacción con la vivienda, es decir, no tener una vivienda confortable, afecta negativamente la formación ciudadana. En torno a los factores tecnológicos, la AMI influye positivamente en la formación ciudadana, pero no tiene un papel determinante, ¿no? Hemos visto que el número de computadoras o el tener menos computadoras en el hogar y una mayor, digamos, compartición de ellos no tiene mayor incidencia, ¿no? Dado que hay una optimización en su uso por parte de los estudiantes universitarios. En torno a los factores formativos, la AMI influye directamente en la formación ciudadana de estudiantes, mientras que los factores formativos como la carrera y la etapa de carrera tienen una influencia mínima, ¿no? Independientemente de que procedas de alguna de las tres áreas de conocimiento evaluadas, tanto ciencias sociales, ciencias básicas e ingeniería, como ciencias biomédicas, en la relación construida entre AMI, es decir, en esa influencia planteada entre AMI y la formación ciudadana, no, no tiene mayor significatividad, ¿no? No actúan como mediadores significativos. Bueno, ya para ir cerrando algunas conclusiones del estudio, si bien es cierto que hay una relación positiva y moderada de la AMI con la formación ciudadana, es importante fortalecer esta relación, dado que como hemos explicitado anteriormente, esta relación es de carácter incremental, es decir, depende no solo de estas dos variables, sino de otros factores concurrentes, que finalmente el desarrollo de las mismas obedecerá a fortalecer tanto aquellos aspectos de carácter formativo, los propios sistemas educativos o los sistemas sociales, a fin de que eso nos permita superar las desigualdades digitales y mejorar nuestras estrategias de acceso a esta conocida sociedad de la información y del conocimiento. Los niveles de alfabetización mediática e informacional y formación ciudadana en estudiantes universitarios, si bien tiene una relación significativa, hay áreas, sobre todo en lo que corresponde al área de alfabetización mediática e informacional de carácter crítico, donde hay que incidir en mayor grado, de modo tal hay que mejorar también la producción de contenidos y el pensamiento crítico. Esto también se ha evidenciado en otros estudios, mientras que información ciudadana, si bien destacan en términos generales esa manifestación o esa suerte de manejarse con su ciudadanía en los contextos digitales, hay la necesidad de fortalecer algunas otras dimensiones, como el manejarse en las redes, así como también promover una mayor participación activa, ¿no? De ese modo podríamos maximizar los resultados en torno a la formación ciudadana. Es importante concebir que esta interrelación positiva entre la AMI y la formación ciudadana, ¿no? Puede promover el desarrollo integral y una participación más
más intensa en esta ciudad, en esta suerte de sociedad digital, ¿no? Y que en ella intervienen una diversidad de factores de varias naturalezas, tanto personales, formativos, socioeconómicos, como tecnológicos, con los cuales también habría que enfatizar para que esta relación inicialmente planteada, que es moderada, vaya adquiriendo una suerte de mayor robustez, ¿no? En ese sentido. La AMI impacta positivamente en la formación ciudadana, aunque su efecto, y como ya hemos visto, disminuye levemente con la edad. Bueno, esto en una universidad, digamos, con características normales, así entre comillas, con estudiantes regulares, la edad es un factor que incide en esta relación. Esto sería importante reconocerlos en otros contextos universitarios, donde la variabilidad de la edad es más ampliamente manifiesta, ¿no? Y que quizás genere resultados completamente distintos. Definitivamente, no es que quizás, ¿no? Definitivamente generará resultados completamente distintos, ¿no? Bueno, de esta manera hemos llegado al término de nuestra presentación, compartiendo con ustedes estas conclusiones y quedamos para las preguntas finales. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Osvaldo. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas para nuestros ponentes. Tenemos una primera pregunta que está dirigida para Henry. Dice, ¿por qué Cusco tiene menor bienestar en adolescentes? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es un resultado que nos generó una alarma también porque, digamos, igual esto no es una investigación de tipo cuantitativo, ¿no? Pero se observa al menos una distancia importante entre las valoraciones entre adolescentes de San Martín y de Lima respecto a Cusco. Un poco en las justificaciones que daban las y los adolescentes de Cusco, uno de ellos que tuvo mucho efecto efecto, digamos, ¿no? Entre comillas, fue el poco tiempo de calidad que tenían con sus familias. ¿No? Si bien la pandemia, digamos, permitió que haya un contacto directo a nivel familiar, esto no y frecuente, digamos, dado digamos, los mecanismos de confinamiento que se implementaron, ¿no? Para disminuir el contagio, el tener mayor cantidad de tiempo con la familia no se tradujo necesariamente en tiempo de calidad. Y el otro factor muy importante fue exactamente también el distanciamiento físico en el contacto interpersonal con sus pares y con la escuela sobre todo, ¿no? Si bien en la pandemia hubo más tiempo con la familia, pero no de calidad, hubo menos tiempo con los pares y con los docentes en cantidad y en calidad. Entonces, ese fue uno de los factores principales, aunado también algunos elementos más vinculados con, digamos, los impactos económicos y en salud de la pandemia que fueron más resaltados por adolescentes de Cusco, ¿no? Entonces, esa fue un poco alguna de las razones que nos dieron. Bien, muchas gracias, Henry. Tenemos otra pregunta. ¿En qué medida la AMI en la formación ciudadana ha contribuido al desarrollo de pensamiento crítico? Esa pregunta es para Osvaldo. Sí, muchas gracias. Gracias, sí, muy agradecido por la pregunta. Diríamos que su incidencia es moderada, no tan significativa. Hay que tener en cuenta que este espacio donde se ha desarrollado este estudio es un contexto universitario donde propiamente es desde todos los enfoques, de todas las fuentes, se busca la promoción del pensamiento crítico. Y atribuirle todo ello a la AMI sería muy atrevido. Creemos que sí puede haber una suerte de incidencia, pero en razón a la relación establecida, nos atreveríamos a decir que hay una incidencia moderada, ¿no? Que si bien es cierto puede ser significativa, no podemos atribuirle todo ello a la AMI, sino también al contexto de estudio, ¿no? Donde desde las diversas formas de ejercicio de la docencia universitaria, la participación de los estudiantes, se va promoviendo también el desarrollo de pensamiento crítico. Gracias. Bien, muchas gracias. Acá también tenemos un comentario para Henry. Dice, ¿dónde podemos ubicarlo para trabajar y replicar temas afines? No, ¿No? encantado. Voy a Acá, compartir mi correo también entonces por el chat y podemos ir conversando también. Muchas gracias también. excelente, excelente. Bien. ¿No tenemos más preguntas? Muy bien, les agradecemos mucho. Un aplauso fuerte para nuestros ponentes del día de hoy. Han tenido excelentes exposiciones y han compartido temas muy novedosos con nosotros. Bien, les agradecemos a todos su participación, no sin antes decirle que tenemos más ponencias el día de hoy. Los invitamos para participar. Tenemos a las 4 en punto. Tenemos investigaciones de la Mesa de Ciencias Naturales 3, Ciencias, Ingeniería 8 y Ciencias Sociales 5. Muy bien, los links se encuentran acá en la sala.
muy interesante, los felicitamos. Bien, muchas gracias por la tarde de hoy, ha sido muy enriquecedora y gracias a todos los participantes. Hasta Muchísimas otra gracias por la oportunidad. invitación. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a todos. Hasta luego, cuídense.